Gracias por estar con nosotros. Este es Jaime López, pastor de la iglesia Belchos Español, aquí en la ciudad de Brandon, Florida. Estamos muy contentos de compartir contigo en este tiempo de estudio bíblico, pero también quiero recordarte rápidamente que los domingos ya estamos reuniéndonos en las facilidades de nuestra iglesia que se encuentran en el 2102 en Belchos Road. Así que estás más que invitado, tenemos espacio para todo el mundo, guardando de manera correcta y buscando hacerlo inclusive de manera ejemplar el distanciamiento y cumpliendo con todas las leyes que el condado nos ha pedido. Otra cosa que quiero compartirte en esta hora es que el domingo pasado tuvimos el privilegio de predicar la palabra de Dios y 3 personas han recibido al Señor como su único y exclusivo Salvador. Han sido salvas por el poder, la gracia, el amor y la fe en Cristo Jesús. Así que te invita a alguien y en esta hora vamos entonces a dar comienzo al estudio que tenemos preparado para ti. Hoy quiero hablarte, siguiendo con el proceso que estábamos hablando en semanas pasadas bajo la serie de estudios bíblicos, aislamiento, buscando a Dios en aislamiento. Quiero hablarte en esta hora, aislado, bajo el tema aislado en el desierto. Y vamos a estar observando Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Pero antes de leer esto, quiero hablarte un poco sobre la esperanza que hemos encontrado mientras estudiaba este texto. Y quiero compartir contigo la base o el big picture, como muchas veces decimos, en relación a lo que vamos a hablar hoy. Jesús fue aislado en el desierto, pero superó la tentación confiando en su Padre. Él nos da el mismo poder para hacerlo hoy a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en ser tentado? ¿Cuáles son las cosas que a ti te tientan? ¿Crees que ser tentado es un pecado? ¿Cuál es la conexión en tu vida entre estar o sentirte aislado y la dificultad de superar la tentación? ¿Por qué crees que es esto? Desde los principios de nuestra existencia, la humanidad ha enfrentado la tentación de pecar. El pecado frecuentemente se presenta como agradable, placentero o inclusive valioso, aunque en realidad es dañino para nosotros y sobre todas las cosas, deshonroso para Dios. Además, la tentación a menudo se presenta cuando somos vulnerables en tiempos de aislamiento. Afortunadamente tenemos un gran Salvador en Jesús, que sabe exactamente lo que es ser tentado y que proporciona el poder a sus seguidores para vencerlo tal como Él lo hizo en esta grandiosa historia. Mateo capítulo 4 dice de esta manera: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó
y unos ángeles acudieron a servirle. Wow. El versículo 1 nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto con un propósito: ser tentado. Después de haberse identificado con los pecadores en su bautismo, ahora Jesús se identifica con ellos nuevamente al ser severamente tentado. Eso fue parte o una parte necesaria de su ministerio. Así que verdaderamente fue llevado por el Espíritu al desierto. Era un contraste remarcable con la gloria del bautismo de Jesús y el desafío de ser tentado por el diablo. En ese entonces fueron las aguas del Jordán cuando fue a bautizarse, pero ahora el desierto árido. Cuando fue bautizado había multitudes enormes. Ahora estaba en medio de soledad, silencio y aislamiento. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu reposaba con él como paloma. Ahora el Espíritu lo lleva al desierto. Cuando fue bautizado, el Padre lo llama Hijo amado. Ahora el silbido de Satanás, el tentador, es quien lo está acosando. Cuando fue bautizado, fue ungido. Ahora atacado y en el fuego la tentación. Primero se abrieron los cielos, ahora se abre el infierno. Jesús no necesitaba ser tentado para crecer, sino que soportó la tentación para poderse identificar con nosotros, sí, contigo y conmigo, y para demostrar su carácter santo y sin pecado. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 18. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4, versículo 15 nos dice de esta manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, sí, como tú y como yo, pero a diferencia, sin pecado. El Espíritu Santo no puede tentarnos, pero el Espíritu Santo puede llevarnos a un lugar en donde seremos tentados. Son dos cosas diferentes. Esto no es para probarle algo a Dios, porque Él sabe todas las cosas, sino para probarnos algo a nosotros. Tentado por el diablo. La tentación es algo certero, seguro para todos. Sin embargo, la tentación de Jesús fue más severa. Y te voy a decir por qué. Fue más severa porque fue tentado directamente por el diablo. Es importante resaltar que la tentación para Jesús fue más severa porque hay un sentido en el cual la tentación es aliviada cuando cedemos a ella, cuando nos vamos con ella. Nos lleva, como decimos por ahí, enredado. Y Jesús nunca cedió. Por lo tanto, Él soportó niveles de tentación que nosotros nunca sentiremos y jamás podremos experimentar. Ahora la pregunta sería, ¿qué nos dicen estos eventos acerca de lo que es ser guiado por el Espíritu de Dios? Ser guiado por el Espíritu Santo significa que dependemos de la guía del Espíritu para tener dirección. Sin embargo, no significa que no enfrentaremos la tentación o que el camino por el que nos guiará será fácil, así como no fue para Jesús. La realidad es que debemos esperar que llegue la tentación todos los días. No nos podemos creer que somos de hierro. Tenemos que entender que la tentación llegará diariamente. Cuando Jesús fue guiado por el Espíritu de Dios, fue llevado directamente al centro de la tentación. Y puedes creerlo, aunque parezca absurdo, aunque parezca que es loco y sin sentido. Eso para nosotros, para ti y para mí, debe de ser alentador. ¿Por qué? Porque estamos en batallas espirituales propias, porque significa que no es pecado. Óyeme bien, no es pecado ser tentado. La pregunta sería, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después que somos
tentados. ¿Vencemos el pecado o accedemos al pecado? ¿Sueles esperar la tentación en tiempos de aislamiento? ¿Cómo puedes esperar que Él te ayude a vencerlo? Mira lo que escribe Mateo. Vino a Él el tentador. En nuestras vidas no es cuestión de que si vendrá el tentador o no. La pregunta es, ¿cuándo vendrá el tentador? ¿Cuándo lo enfrentaremos y lucharemos con tentaciones hasta que lleguemos a la gloria? En otras palabras, lo que quiero decirte es lo siguiente. Muchos momentos de nuestra vida vamos a enfrentar momentos de tentación, momentos de dificultad. Y la pregunta no es si van a llegar porque tenemos una vida espiritual saludable. La pregunta no es, no me va a suceder porque con Cristo soy más que vencedor. Seguro que con Cristo eres más que vencedor, pero nunca experimentarás vencer algo hasta que no seas probado. Y es lo que este texto nos trae para reflexionar en esta hora. La primera tentación de Jesús está en el versículo 3. El diablo lo tentó con concupiscencia. En otras palabras, lo tentó con algo que produce satisfacción carnal, como lo es la comida. Usted sabe que muchas personas cuando están padeciendo de ansiedad, depresión, lo que hacen es comer. Todos hemos pasado por eso. Yo he pasado por eso. Todos pasamos por esos momentos difíciles donde encontramos comodidad, encontramos sentirnos como satisfechos cuando utilizamos esto. Hemos cedido a una tentación. A veces la tentación es física, como lo fue para Jesús. El diablo estaba tentando a Jesús a confiar en sí mismo en lugar de Dios para atender sus propias necesidades. En este caso, la necesidad de Jesús era clara, era hambre. Esta es la naturaleza de la mayor tentación. Se trata de si tenemos que confiar en nosotros mismos o si podemos confiar en Dios para satisfacer nuestras necesidades. Hay algo importante que tú necesitas entender en esta hora. La clave cuando Jesús fue tentado, sí tuvo hambre, tuvo una tentación genuina de cualquier hombre, pero al mismo tiempo tuvo la tentación de él siendo Dios, proveer para su propia necesidad o confiar, descansar en las promesas de Dios para su vida y esperar en Él. Cuando confiamos en Dios, estamos expresando y siendo testigos al mundo y a quien nos ve que sabemos en quién hemos creído, que estamos seguros que Él satisface y proveerá para cada una de mis necesidades, de tus necesidades. Cuando confías en Dios, cuando confiamos en Dios en medio de nuestras tentaciones y temporadas de aislamiento, estamos gritando a viva voz que Él está en control y que no nos dejará ni nos abandonará, que más aún nos protegerá con la diestra de su justicia y amor. Pero de la misma manera, cuando no confiamos en Él, decimos que nuestro Dios es un Dios raquítico, que no tiene poder para cumplir y respaldar lo que nos ha prometido. Y tú y yo sabemos la realidad. Aunque pareciera eso a causa de tu debilidad y la mía, la Biblia establece y dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que digo cuando utilizo, ¿verdad? La palabra de que traemos vergüenza a Dios o estamos diciendo que nuestro Dios es un raquítico, no es que Dios es raquítico, no es que Dios tiene ningún problema en poder cumplir con sus promesas, es que nuestra actitud al ceder a la tentación, nuestra actitud al dejarnos controlar por la tentación, por no poner nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe en Cristo, nos lleva muchas veces a que el mundo nos vea como que te servimos un Dios raquítico, pero Él no lo es. Él es poderoso, Él es majestuoso, Él es soberano, omnisciente, omnipresente. Él es conocido como el Alfa, el Omega, el primero, el último, aquel que ha de venir. La segunda tentación de Jesús se encuentra en el versículo 6. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Cómo torció Satanás estos versículos para tentar a Jesús? Porque muchas veces el enemigo, la Biblia establece y dice que vino a buscar y a matar.
lo que, ¿verdad? Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero el enemigo vino a hurtar, a matar y destruir. Y es importante que entendamos que él utilizará la palabra, utilizará medias verdades para acomodarlas a situaciones y sacar ventaja, tratar de manipularnos y arrastrarnos con él. Mira lo que dice el Salmo 91, versículos del 1 al 12. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Es importante que entendamos que Él es nuestro escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, que es tu esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Wow. Esa es la realidad de las promesas de Dios. Mientras que la primera tentación fue física, la segunda fue más emocional. El diablo escuchó a Jesús citar las Escrituras, por lo que las citó directamente a él, esta vez abusándolas. Tomó ventaja de la Escritura. El enemigo conoce la palabra de Dios. Y es lo que nosotros, tú y yo, necesitamos entender. La implicación era que Dios seguramente protegería a Jesús del daño si en verdad era su hijo. Jesús sabía que esto estaba mal. Toda su misión estaba conduciéndolo a su muerte. Todo lo que el enemigo quería hacer con él era destruirlo, era matarlo. También sabía que sin importar lo que sucediera, Dios aún era confiable, por lo que se negó a probar a Dios. En su lugar eligió confiar en Dios. Probar a Dios y confiar en Dios. La pregunta sería, ¿qué tú eliges hoy? ¿Quieres probar a Dios? ¿En realidad existe algo como eso? ¿O quieres confiar en Dios? Yo te invito a que confíes en Dios en esta hora. La tentación final de Jesús se encuentra en el versículo 9. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Todos los reinos del mundo, lo enseñó todos los reinos del mundo. La tentación siempre buscará poner en duda la sabiduría y el carácter de nuestro Señor y Salvador. Jesús fue y es Él el gobernante legítimo de todos los reinos del universo. La pregunta en esta tentación era en realidad si Jesús aceptaría y confiaría en los medios de Dios para llevar a cabo su gobierno, o si él tomaría el asunto en sus propias manos. En otras palabras, el enemigo le estaba diciendo básicamente, tú no tendrás que ser tentado. Si tú me adoras, no tienes que pasar por muerte, no tienes que pasar por crucifixión, no tienes que pasar por ningún proceso. Ahora, Jesús eligió pasar por el proceso y perfeccionarse en Dios para cumplir así su perfecta voluntad. Y de la misma manera, el Señor nos enseña a través de esta palabra algo claramente. Él te enseña, ¿verdad? En medio de tu aislamiento y tentaciones, Él te enseña algo. Es necesario confiar en Dios. Es necesario que tú confíes en el Señor. Es necesario que tú entiendas verdaderamente que Dios está en control de tu vida. Y tú necesitas tomar la determinación. Si tú decides confiar en Él, someterte a su perfecta voluntad, o quieres hacerlo rápido sin pasar por procesos que en su mayoría traerán sufrimiento. ¿Aceptarás y confiarás en el plan de Dios, aunque esto signifique sufrimiento? ¿O tomarás tu tentación, tus problemas y aislamiento en tus propias manos para resolverlos? El plan de Dios requería una cruz y Jesús eligió aceptarla. Yo te invito hoy a que elijas tomar tu cruz y seguirlo.
Cuando lo hizo, demostró que durante la tentación podemos confiar en el carácter y las promesas de Dios. No importa cuán atractiva sea tu tentación. ¿De qué maneras has sido tentado por tus necesidades físicas, por tu orgullo y poder en lugares salvajes donde se prueba tu fe? ¿Cómo el ejemplo de Jesús aquí te muestra cómo responder a esas tentaciones? Mira lo que sucedió al final cuando Jesús aún estaba en el desierto en medio de la tentación y el aislamiento, pero aún fiel a Dios. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Mira lo que dice Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En otras palabras, de lo mismo que Él experimentó, tú y yo tenemos la oportunidad de experimentarnos y sentarnos junto con Él, al lado de su Padre, de nuestro Padre, si vencemos. Pero tenemos que pasar por el proceso, que muchas veces, por no decir todas las veces, incluye sufrimiento. No te rindas en medio de tu desierto hoy. Mantente fiel durante tus temporadas difíciles y confía en las promesas del Dios vivo al cual tú y yo le servimos. Y dice la Biblia, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Dios nunca abandona a aquellos que soportan la tentación. Aún así, como ángeles vinieron y le servían a Jesús, Dios encontrará la manera de ministrarnos a nosotros y satisfacer nuestras necesidades mientras sufrimos en temporadas de tentación y de aislamiento. Te invito hoy a poner en práctica la oración en tu vida y las disciplinas bíblicas en medio de tu desierto. Aprovéchalas al máximo. Depende siempre en Dios y sus promesas. En Él siempre saldrás victorioso. No porque yo te lo digo, sino porque la palabra ya lo ha establecido, ya lo ha proclamado. Porque Dios, que siempre tiene buenos propósitos, incluso en los momentos en que te sientes en el desierto de la tentación y el aislamiento, te dará la victoria en Cristo Jesús. Confiesa el dolor que sientes en este tiempo de tentación, en esas tentaciones, e invítale a que te ayude a acercarte a Él en la forma en que Él desea, para que así te alinees a su perfecta voluntad, para su gloria y para su honra. Siempre serás bendecido en el proceso, pero siempre sufrimiento será parte de la jornada del cristiano. Así que te invito hoy, en medio de tu aislamiento, a poder de esta manera acercarte a Dios y esperar en Él. Vas a pasar por procesos. Hay maneras rápidas a veces de resolver las cosas, pero porque puedes hacerlo de una manera rápida no significa que será la ruta correcta. Espera en el Señor. Gracias por estar con nosotros. Ahora te invito a un tiempo de discusión donde encontrarás aquí la información a la parte de abajo y podrás conectarte a un videoconferencia de Zoom donde tendremos un tiempo de reflexión y discusión sobre este tema. Gracias por estar con nosotros. Déjame orar por ti. Señor, gracias te doy en esta hora porque tú eres bueno. Gracias por este tiempo donde podemos aprender de ti a través de tu ejemplo. Que podamos decir como Pablo, ser imitadores de mí como soy yo de Cristo. Pero que seamos primeramente imitadores de Cristo antes de que otro desee imitarnos a nosotros. Y que comience aquí, en estos tiempos de aislamiento, de necesidad y de dolor. Que confiemos en tus promesas y que proclamemos la verdad de Cristo donde quiera que vayamos. Gracias te doy, Señor, en esta hora por todo lo que hemos escuchado, esta hermosa palabra. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén.